Enigmas. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal Enigmas, donde te traemos casos que demuestran que la oscuridad es ausencia de luz. Oscuridad humana y, en el caso de hoy, infrahumana. Acompáñame. En 1626 se fundó en la ciudad de Loudun, a 300 kilómetros del suroeste de París, un convento de monjas ursulinas. Eran 17 jóvenes que llegaban a la población de Loudun a reforzar el catolicismo, ya que en esa época la religión imperante en esta región de Francia era la protestante. Una de estas jóvenes era Jeanne de Clerc, en español, Juana de los Ángeles, una joven de la baja nobleza francesa que tuvo una enfermedad muy extraña, y la consecuencia es que quedó su espalda muy encorvada y creció muy poco, era de una talla muy pequeña. No obstante, era una persona que la recuerdan como muy ambiciosa e inclusive intrigante, al punto que llegó a ser madre superiora con apenas 27 años. A Loudun llega un párroco llamado Urbain Grandier, un sacerdote católico que tenía como características que era muy agraciado físicamente, pero además de esto, cuentan que tenía una gran capacidad oratoria, lo cual lo hizo muy popular, sobre todo entre la población femenina de Loudun, inclusive entre la población femenina del convento de las monjas ursulinas. Grandier, entre sus discursos, no apoyaba el voto de castidad. Decía que era una obligación innecesaria de parte de la Iglesia Católica. Es por esto que también se hizo cada vez más popular entre las féminas de Loudun, al punto que tuvo una amante cuyo nombre era Madeleine de Broglie. Tuvieron un tórrido romance al punto que él le propuso matrimonio y se celebró una extrañísima boda secreta donde él hizo de sacerdote y de novio. Entre tantos romances que se voceaban en la población de Loudun, dicen que sedujo a la hija del fiscal local, Felipa Tricant. Al fiscal no le encantaba la idea, sobre todo porque él también sufría de muchos celos de parte de los hombres de la población y no era el preferido del fiscal. Pero todo se agravó cuando Felipa salió embarazada de Grandier. Es entonces cuando el fiscal los obliga a una boda por conveniencia. Sin embargo, su rabia eferveció y lo denunció ante las autoridades eclesiásticas por actos inmorales. Fue apresado y juzgado. Pero Grandier tenía también muy buenos amigos en París, muy influyentes, y al poco tiempo salió liberado de este episodio. Juana de los Ángeles, que te recuerdo era la joven madre superiora, le propone a Grandier 2 cargos dentro del convento, uno de ellos de confesor. ¿Se imaginan? Ese galán escuchando los pecados de las monjas. Bueno, Grandier sospechó que esa propuesta no era del todo institucional o eclesiástica. Él temía que Juana de los Ángeles tenía otras pretensiones. Es por esto que se negó a aceptar estos cargos. Y es cuando aparece el canónigo Mignon, quien sí acepta los cargos, pero Mignon también era adversario de Grandier. Y aquí es donde la historia se comienza a complicar. Por una extraña coincidencia, con la llegada de Mignon,
comienzan a suceder sucesos dentro del convento que paso a describir. Las monjas decían que en las noches presencias entraban a sus habitaciones, bien sea como levitando por las ventanas o inclusive atravesando las paredes. Una figura oscura. Muchas de ellas decían que era Grandier, como en una especie de transformación en un ente. Inclusive algunas decían que fueron abordadas sexualmente por este ente que asociaba con Grandier. Esto para Mignon fue la gran oportunidad de buscar la manera de dañar la reputación de Grandier. Entre estos fenómenos que les acabo de describir, también sucedía que muchas de las monjas comenzaban a tener trances, a retorcerse y, lo más importante, se negaban a recibir la comunión durante la Eucaristía. Mignon, buscando la manera de dañar a Grandier, hace llamar a un experto exorcista de París para confirmar que los fenómenos que estaban sucediendo con las monjas podían ser calificados de posesión demoníaca. Dicho experto afirmó que las 17 monjas estaban poseídas y comenzó una serie de ritos exorcistas dentro del convento. Las amarraban de las extremidades en una cama para poder hacer rezos, ritos. Esto primero fue en privado. Ahora vamos al morbo de la época. Luego comenzaron a hacer los exorcismos en público para que la gente del pueblo de Loudun pudiera ver el proceso de expulsión de los presuntos demonios. Cuentan que Juana de los Ángeles era quien tenía los síntomas más agresivos de posesión. Se retorcía, se batía contra las paredes, rechinaba los dientes y cuentan que se quejaba como si fuera un animal herido, con sonidos guturales y palabras de otros idiomas que nadie conocía. En una sesión, Mignon logró expulsar del cuerpo de Juana al demonio Asmodeo, pero la superiora estaba poseída por otros 5 demonios, cada uno también con su nombre: Zabulón, Isacarón, Leviatán, Balaam y Behemoth. En una de estas sesiones, Juana de los Ángeles le dice a Mignon que quien trajo los demonios al convento fue Grandier, a través de un ramo de rosas rojas que estaba conectado a través de un ritual con los demonios en cuestión. Pero además venía con una especie de documento, una carta, que era un pacto que había firmado Grandier con el demonio, firmado con sangre. Cuando Grandier se entera de que estaban tratando de implicarlo en todos estos fenómenos de pactos con el diablo, fue a París, movió sus influencias y fue liberado de las acusaciones. Pero el cardenal Richelieu, muy famoso en la historia de Francia, era alto enemigo de Grandier, uno más, y designó a un juez para que fuese a la población de Loudun a arrasar con el convento y con los castillos donde estaban las poblaciones más importantes. Las autoridades de la población se negaron a cumplir la orden y Grandier se sumó a este acto de rebeldía. Es entonces cuando este juez vuelve a París, habla con el cardenal Richelieu y retoman el caso, la acusación de hechicería, retoman los exorcismos y le
ponen orden de captura. Es apresado Grandier y sometido a un juicio que, según dicen, fue muy injusto. Tuvo apenas 3 sesiones y fue liderado por este juez de quien les hablo, cuyo nombre es Jean Laubardemont. Juana de los Ángeles, en un acto que no sé cómo voy a definir, le dice a Mignon y a los exorcistas que toda persona que ha estado en contacto con demonios le quedan marcas en el cuerpo, marcas que pasan a ser centros de insensibilidad. Es decir, si la persona tiene esas marcas, ahí no siente nada. Convocan cruelmente a un médico para que le haga una revisión al cuerpo de Grandier. Lo desnudan y le encuentran las marcas de contacto con el demonio en la espalda, en los glúteos y en los testículos. Y la única manera de comprobar que era insensible al dolor era clavándole un estilete donde estaba la marca, una especie de puñal, y el estilete tenía que llegar hasta el hueso para comprobar que la persona tenía contacto con el demonio. En efecto, así se hizo, y cuentan que los gritos de dolor de Grandier llegaban a la calle. El 18 de agosto de 1634, Grandier es llevado al Palacio de Justicia. Hacen apenas 3 sesiones y ya lo declararon culpable. En esta época te cuento que la Iglesia Católica tenía como práctica torturarte hasta que confesaras, inclusive si eras inocente, ya que las torturas eran de una bestialidad innombrable. A Grandier le destrozaron las piernas y seguía negando su culpabilidad. Reconoció que había hecho actos de lascivia, sensual, carnal, pero jamás de hechicería. La sentencia: muerte en la hoguera. Le ponen una camisa, la embadurnan de azufre y llevan a Grandier a la plaza pública de Loudun. Antes de encender el fuego le dan la última oportunidad y le dicen: si confiesas tu pacto con el demonio, te ahorcaremos, si no, te quemaremos vivo. Grandier dijo sus últimas palabras: Dios mío, tened piedad de mí. Dios, perdonadlos. Señor, perdonad a mis enemigos. Después de la muerte de Grandier, de la dolorosa muerte de Grandier, quemado vivo, se supone que se tendrían que haber acabado los fenómenos extraños del convento de las monjas ursulinas. No obstante, no fue así. Continuaron los fenómenos de posesión, continuaron los exorcismos, y todas las personas que estuvieron vinculadas al juicio y a la muerte de Grandier fueron una a una muriendo de manera trágica y dolorosa. La Madre Superiora, Juana de los Ángeles, cae enferma, muy gravemente enferma, y ya todos pensaban que iba a morir. Pero milagrosamente salió del trance físico y se salvó. Esto le hizo ganar mucha fama en París, al punto que inclusive llegó a escribir un libro narrando todos los fenómenos del convento de Loudun. Luego, años después, murió. Y esto que te voy a contar es la parte más truculenta de esta historia. Se encontró la carta, el supuesto pacto que firmó Grandier con el diablo, firmado con sangre.
Y estudiosos de estos fenómenos se dieron cuenta, al encontrarse con los diarios de Juana de los Ángeles, que la letra era idéntica. ¿Sería posible que todo este circo haya sido una conspiración de Juana de los Ángeles por haber sido rechazada por Grandier? ¿Por qué siguieron los exorcismos después de la muerte de Grandier? Las posesiones. ¿Por qué murieron una a una de manera trágica y dolorosa los culpables de la muerte de Grandier? ¿Conspiración o posesión? Dime qué opinas. Cuéntame si conocías este caso, que es muy famoso en la historia de Francia, y hazme tus comentarios y recomendaciones aquí abajo. Comparte con todos tus contactos y nos vemos en el próximo video de tu canal Enigmas. Enigmas.